Pues ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva sobre la situación de la Constitución en México. Y quizá, aunque es muy genérica la pregunta, fue la misma que le hice hace algunos minutos a André Enríquez, me gustaría escuchar su opinión. Diego, ¿cómo está la Constitución mexicana a 2 años, además ya de su centenario? En una situación preocupante, Pedro, porque una Constitución debe ser un referente para el gobernado, para la ciudadanía. Una Constitución que aspire a contar con la adhesión espontánea de los gobernados debe ser una Constitución sencilla, accesible y sobre todo estable. Y eso, todo eso, la sencillez y la estabilidad, lo ha perdido el texto constitucional ya desde hace mucho tiempo. Tú dirías lo mismo, José María, y te haría una pregunta. Sobre la inestabilidad de la Constitución, pues tenemos evidencias con la enorme cantidad de reformas que se van publicando en el Diario Oficial de la Federación, casi mes tras mes, digamos, exagero, pero a veces no tanto. Pero con lo que hace a la accesibilidad del texto, José María, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de artículos que te parezcan particularmente complejos para pues, quienes no son expertos en derecho? Sí, es totalmente inaccesible la Constitución para el ciudadano, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones. Artículo 28 constitucional, tienes un verdadero código de telecomunicaciones. Eso no hablemos del ciudadano común. Los estudiosos nos cuesta trabajo entrarle al texto y entender todos los alcances y las posibilidades del mismo. El artículo 41 constitucional en el tema electoral, entiendo que es el artículo más extenso de toda la Constitución, ahí tienes un código electoral. Entonces, sí, hay un problema de falta de acceso por las características que ha ido teniendo nuestra Constitución, por tanto cambio que se le ha hecho, y no nada más por tanto cambio, sino por la naturaleza de los cambios. Son demasiados cambios y son muchos artículos en donde se están estableciendo verdaderas leyes reglamentarias en las materias respectivas. Sobre ese punto, Diego, me gustaría intentar, a ver si logramos, encontrar una explicación. ¿Por qué hemos activado esta tendencia a reglamentar materias enteras en el texto constitucional, en donde en realidad deberían de estar únicamente los principios, las normas generales, el andamiaje para un desarrollo en normas secundarias? Me voy a ir muy lejos en Por el favor. tiempo, Pedro. No, importantísimo. En 1959, el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, dijo que su gobierno era de atinada izquierda. ¿Qué pasó? Coincidió con el proceso revolucionario cubano y muy pronto tuvo que rectificar y decir que su gobierno era de izquierda dentro de la Constitución y que la Constitución, y ahí comenzó todo el problema, era su programa de gobierno. ¿Y qué ocurrió? Durante el gran periodo, el largo periodo de la hegemonía de un partido, que los presidentes convirtieron a la Constitución en su programa de gobierno. Cada presidente reformaba la Constitución para incluir ahí lo que habían sido sus promesas de candidatura presidencial. Cuando cambia el sesgo, la orientación política del país y nos convertimos en una democracia electoral plural, la misma tendencia subsiste. Y entonces ya no es el presidente el que introduce a la Constitución su programa, son todas las fuerzas políticas con peso específico que aspiran a introducir a la norma suprema una parte de su credo. Y ahí comienza a generarse esto que comenta Chema, del desorden reglamentario de la Constitución, pero el origen está hace un poco más de 60 años, en ese error estratégico que consistió en convertir a la Constitución en un texto de programa político, un sucedáneo del programa de la democracia. Es interesantísimo, Diego, porque por un lado esto nos permite entender la tendencia al gigantismo, por el otro lado pues nos anuncia cambios de marchas sexenales en ese periodo de gobierno de partido hegemónico, pero además también nos ayuda a comprender el caos de la redacción actual cuando ya no es ni siquiera un solo programa, sino pedazos de los programas de distintas fuerzas políticas con ideologías y concepciones distintas de lo que debe ser el Estado plasmadas en la Constitución. Si vemos, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero
vayamos a 1982. Entra el presidente Miguel de la Madrid, había ofrecido renovación moral de la sociedad, rectoría económica del Estado, varios puntos muy importantes, y el torrente de reformas constitucionales que se le presentaron al Congreso en diciembre de 1982 no tiene precedente. Pero a partir de entonces, que no fue sino la constatación de lo que ya se venía dando desde López Mateos, a partir de entonces se multiplicó esa forma de transformación de la Constitución en un texto de circunstancia. Ahí hay un dato que vale la pena reflexionar, José María, porque se dice que nuestra Constitución es rígida, ¿no? Que es el concepto que utilizamos los juristas para referirnos a aquellas normas constitucionales que contemplan un mecanismo de reforma agravado en comparación con las leyes de rango inferior. Y a pesar de esa rigidez, de esa fórmula que exige mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso y la intervención de las legislaturas de los estados, en tiempos ya de democracia política y de pluralidad en los órganos legislativos, se ha seguido reformando la Constitución e incluso con mayor, digamos, intensidad. Si no me equivoco, el sexenio en el que más reformas se han realizado la Constitución es el del presidente Calderón, y al paso que vamos va a ser el del presidente Peña Nieto. ¿Cómo explicar esto? Que en un texto que tiene un diseño rígido, en contextos de pluralidad democrática, se aceleren las reformas en vez de ralentarse. Sí, tenemos un sistema de reforma constitucional formalmente rígido, pero materialmente, realmente sumamente flexible. ¿Cómo se explica esto? Bueno, a ver, antes en el llamado sistema de partido hegemónico era la estructura del sistema político centrado en el presidente de la República, que controlaba todos los hilos de la reforma constitucional, a todos los actores involucrados, digamos, quien controlaba toda la maquinaria para la reforma constitucional, y entonces era bastante fácil que pudiera impulsar reformas. Pero ahora sucede lo mismo. Ahora sucede lo mismo en un contexto de pluralidad democrática. ¿Quién controla los hilos de la reforma constitucional? Pues son los legisladores que pertenecen a ciertos partidos, y en un contexto en donde existe bastante disciplina partidista, entonces desde los partidos políticos mismos se pueden impulsar reformas constitucionales. Ahora el motor de la reforma constitucional ya no lo es el presidente de la República. No es que no siga impulsando proyectos de reforma constitucional, sí lo hace, pero el motor principal son los partidos políticos y sus legisladores. Y en un esquema de disciplina partidista se controla toda la maquinaria desde las cámaras del Congreso de la Unión hasta las legislaturas estatales. Interesantísimo. Eso también nos anuncia una suerte, digamos, como de tendencia cultural, Diego. Te preguntaría, porque alguien me decía el otro día algo interesante, me decía, no solo son los actores políticos, los partidos, el gobierno, sino incluso las organizaciones de la sociedad civil, cuando quieren que un tema que les parece importante en verdad adquiera relevancia, empiezan a imaginar la promoción de una reforma constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué, Diego, tenemos esta tendencia a querer llevar todo a la Constitución? Son muchos factores. Uno es este proyecto político que comenzó, como ya comenté, por una deformación de la Constitución al transformarla en lo que no era. Pero hay otro muy importante. Recordemos en La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán hay una escena formidable en la que un par de personas están concertando un contrato y alguien pregunta que si eso se va a documentar formalmente, y la respuesta de uno de los contratantes es no, la palabra dada es suficiente y nos tenemos confianza. Bueno, hoy, ¿qué tanta confianza existe entre los interlocutores? De manera que en lugar de que las prácticas políticas, las buenas prácticas políticas, permitan innovar los comportamientos políticos, todo lo que se considera que se debe hacer se lleva a la Constitución, una parte por lo que tú señalabas, pero otra parte por la enorme desconfianza que hay entre los actores. Entonces ya no basta que se den su palabra entre ellos, sino que tienen que formalizarla en un contrato que se llama Constitución. La Constitución se ha convertido en el contrato de las fuerzas políticas, en el contrato público de los intereses privados de las fuerzas políticas nacionales.
Me parece muy importante y además, bueno, ya tendremos oportunidad en un segundo bloque de platicarle al público qué hemos imaginado que se podría hacer con la Constitución en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también creo que debemos de entrarle al debate de la reconstitucionalización o no, etcétera. Les propongo que lo dejemos para el segundo bloque y que en este cerremos nuestro diagnóstico de la situación de la Constitución y de las causas que nos han llevado a en donde estamos. Y aquí hay una pregunta que te quiero hacer, Chema, que tiene que ver con un apartado que también ha tenido una evolución extrañísima, que es el apartado de los artículos transitorios de la Constitución. ¿Nos podrías ayudar a entender qué ha pasado por ahí y también, si se puede, por qué? Bueno, la función de los artículos transitorios de cualquier reforma constitucional o legal es definir las condiciones de inicio de la vigencia de la norma constitucional o legal nueva. En el caso de las reformas constitucionales, lo que ha ocurrido es que los partidos políticos, los legisladores, quienes han impulsado las reformas constitucionales, han buscado definir hasta en el más preciso detalle cómo es que han de aplicarse o cómo han de comenzar cómo de comenzar la vigencia de las normas que se refieren a las políticas públicas que se contienen en las nuevas normas constitucionales. O sea, tiene que ver con el carácter reglamentario de muchas de las normas constitucionales. Hay normas reglamentarias en el texto y estos transitorios reglamentan estas normas reglamentarias. Exactamente. Se crean, no sé, órganos constitucionales autónomos como el IFETEL en materia de telecomunicaciones. Eso plantea cómo se va a iniciar a aplicar la política pública en el tema de telecomunicaciones, pero entras al mundo de cómo creas el órgano, cómo designas a los que han de integrar esos órganos, cómo se han de empezar a emitir las primeras concesiones en tema de telecomunicaciones. Entras al mundo de las políticas públicas, entonces aprovechan, y también en el marco de la desconfianza de la política mexicana, aprovechan quienes reforman la Constitución para entrar a todos esos detalles y de alguna forma también maniatar al legislador cuando emita la legislación que reglamentará la política pública correspondiente. Pues es todo un dato. Diego, tú nos has ayudado a ver cómo hemos llegado aquí. Dicen ustedes una constitución desordenada, inaccesible, reglamentaria, con este apartado de artículos transitorios, y nos has dicho que, bueno, que hay que ir hacia atrás para intentar comprender las causas de este recorrido distorsionador de la Constitución. Yo te invito a ir un poco más atrás y ver nada más a nuestra Constitución a 100 años de distancia. ¿Qué nos puedes decir, Diego, de la Constitución mexicana de 2015 comparada con el texto original de 17? ¿Es la misma Constitución? ¿No lo es? Es decir, ahí creo que hay algo que vale la pena reflexionar. Formalmente es la misma, materialmente contiene muchos elementos que no tenía entonces. Ahora, yo no estoy en contra de la mayor parte de las adiciones que se han hecho. Okay. Estoy en contra de la forma como se han dado esas adiciones. Ok, tú en el contenido no estarías en el contenido prácticamente considero que no hay, desde mi punto de vista, elementos negativos. Uno puede discrepar en el contenido de la reforma en materia energética, por ejemplo, pero es una posición personal o social. Pero estructuralmente las reformas han sido positivas. Derecho de voto a la mujer, derechos humanos, seguridad social, ampliación de los derechos sociales. Todo eso es muy plausible. Por eso formalmente es la misma, materialmente ha evolucionado. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que entiendo es a lo que tú te refieres. Que la Constitución de Querétaro suscitó una gran adhesión social espontánea, porque el campesino, el trabajador, la familia que tenía educandos, o sea, hijos que iban a la escuela, vieron en la Constitución la posibilidad de solucionar muchos de sus problemas tangibles, reales. Los campesinos comenzaron a recibir tierras, los trabajadores pudieron organizar sindicatos, los padres de familia tuvieron acceso a la educación de sus hijos, de manera que la Constitución se convirtió en un aglutinador social. Eso se ha perdido. Ahí sí tenemos una crisis clarísima en cuanto a la percepción de la Constitución en el país. ¿Tú dirías lo mismo, Chema, que la Constitución no es hoy un documento en el que las aspiraciones genuinas, legítimas de las y los mexicanos se vean reflejadas?
Yo más bien lo veo por el lado de la accesibilidad. Okay. O sea, sin duda sigue habiendo valores que podrían aglutinarnos a todos. En el mundo de los derechos humanos, nuevos derechos que contempla ahora la Constitución. Decía Diego, claro, que pero si ves toda la extensión y todo el desorden, la falta de sistema en todo el texto, y todo ese texto lo pones enfrente del ciudadano, se lo das a un ciudadano, se lo das al ama de casa, se lo das al trabajador, se lo das a cualquier ciudadano, y entonces ese ciudadano va a decir, ¿y qué es esto? ¿Qué son todas estas 400 páginas, perdón, 247 páginas que tiene el texto de la Constitución que solemos manejar en el trabajo académico? No le va a decir nada, porque no tiene acceso a leer todo ese texto, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de accesibilidad. Si se pudiera encontrar una forma, y creo que hacia eso hemos avanzado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con la propuesta que ya mencionaste, a hacer un texto reordenado, más compacto, se lo das al ciudadano y entonces sí lo va a entender, sí va a tener acceso a los distintos artículos y se va a poder identificar con los distintos valores que están inmersos en la Constitución. Pues me parece muy bien, creo que tenemos un diagnóstico muy completo del desorden constitucional, del origen de las causas que lo han motivado, y también creo que Diego Valadez y también tú, José María, advertían algo importante, es decir, estas reformas nos han permitido llegar a donde estamos en buena medida porque la Constitución ha sido un instrumento para encauzar una transformación de las instituciones y en ese sentido ha sido útil. Pero estando en donde estamos, creo que vale la pena preguntarnos qué hacer, y eso es lo que los invito que nos planteemos después de un corte aquí en Observatorio. ¿Qué hacer con la Constitución mexicana estando como está? ¿Aprobamos una nueva? ¿La reordenamos y la consolidamos como algunos hemos propuesto? ¿La dejamos de reformar en una suerte de moratoria durante algunos años o la seguimos reformando al ritmo que lo hemos hecho hasta la fecha? Quédese con nosotros que ya volvemos aquí a Observatorio.